pueden generar indicadores. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos encontramos ahora con el administrador de empresas, el profesional Alberto Fuentes. Vamos a hablar de la gestión pública y de la revolución digital. Cuando Manuel Castells habla o cuando en sociología y otros especialistas hablan de la sociedad, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, pues académicamente es un término no válido, porque no se conoce alguna sociedad que no haya sido del conocimiento. Todas las sociedades son del conocimiento. Ahora se podría decir que es una sociedad, digamos, con la velocidad de la información. Entonces, si hay una velocidad de información, digamos, entre comillas, podría haber una velocidad de conocimiento, que también sería otra tautología. Desde las primeras tribus, siempre nosotros hemos ido pasando información. Y una característica del ser humano es justamente que tiene la capacidad de acumular símbolos, es decir, de acumular conocimientos, información, y pasar esta de generación en generación. No hay otro animal en la faz de la Tierra, decimos animal en la faz de la Tierra, siendo parte pues de la naturaleza, que pase de una generación a otra la cantidad de símbolos como lo hace el ser humano. Esto por las capacidades mentales que alguna vez he explicado. Entonces, algo que realmente, digamos, fue un quiebre dentro del proceso histórico de la humanidad fue la revolución neolítica. Pero otra gran revolución, podemos hablar de la revolución del fuego y otras, pero otra gran revolución, digamos, fue la revolución industrial, donde realmente empieza a conocerse otro tipo de ciudadano, otro tipo de urbícola. Y a partir de estas revoluciones industriales es que también se configuran de manera diferente los estados. Si los estados modernos nacieron en 1496, 98, 1500, estos estados pues van a tener otras características, y al respecto pues tenemos bastantes filósofos, sociólogos que han ido estudiando. En uno de ellos, aparte de Marx y otros, Jean-Luc. Entonces, a partir de ellos, digamos, con el liberalismo vamos a entender una forma de hacer Estado, de construir Estado y de entender a estos nuevos ciudadanos. En este caso, ahora estamos en otra revolución, la revolución digital. Entonces, ahora nos va a explicar, nos va a dar luces de cómo podemos realmente ahora entender la gestión pública y qué relación tiene con esta revolución digital. Por ejemplo, antes decía, el futuro de los negocios está en el comercio electrónico, y es algo que se está dando. Otra característica en la parte social y psicológica, la ubicuidad. Uno, por ejemplo, puede estar acá en el Cusco y hacer negocios sin ningún problema en cualquier parte del mundo, China, en Francia, en donde uno desee realmente negociar. Entonces ya también se hablaba de la ubicuidad. Y otras características y otras formas de lenguaje que hemos ido adaptando por procesos de asimilación, pero que realmente ahora pues conversando con los jóvenes y estas nuevas generaciones utilizan al día a día y es parte de su lenguaje. Bienvenido a Alberto Fuentes, y la primera pregunta que le queremos hacer es: ¿qué impacto tiene la revolución digital en la gestión pública? Sí, Jason, agradecerte por la invitación y saludar al pueblo del Cusco. Yo quería, antes de responder concretamente, mencionar que también alguien que ha permitido, y es un bestseller, el libro de Alvin Toffler, El show del futuro, y después el libro de La tercera ola, entender un poco en términos muy simples que el mundo ha pasado por tres momentos importantes. Una revolución agrícola muy caracterizada por una relación de proconsumidor, de productores y consumidores que tenían doble función. Uno, para consumir, tenía que producir. Esto es roto en una segunda revolución por la característica del crecimiento poblacional y de la generación de las industrias. Entonces ahí hay un divorcio, productores con consumidores. Indudablemente en nuestra región todavía seguimos viendo comunidades donde sigue existiendo la dinámica del proconsumidor, que vienen a desarrollar labores de producción para propiamente consumir, mantienen esa forma de vida. Pero ya en las ciudades, ¿no?, en la urbe, se da una dinámica distinta. En los países no solo basta entender que, como fue en la primera ola, que el valor de la tierra era determinante para considerar la riqueza de una nación,
sino entender de que era importante las máquinas, la capacidad de producción, la generación del empleo y por consiguiente el concepto propio de lo que en un momento mencionabas, que tiene que ver con ese enfoque de desarrollo vinculado un poco a la producción y entender al ser humano como un elemento, como un insumo dentro de esta dinámica y no como el fin, que es lo que después va tomando forma, para entrar a una tercera ola donde lo importante ya no son tanto las máquinas, ya no es tanto la tierra, sino viene a ser la información y el conocimiento que va a generar indudablemente una dinámica distinta. Hoy en día las principales empresas en el mundo, los principales negocios, tras el manejo de patentes, tras el manejo de conocimiento e información, tienen el dominio de la economía. Y si nosotros entendemos de que hoy en día hay acceso a información en comparación a otros momentos, ¿qué tanto somos capaces de sacar provecho de esta información? El acceder hoy en día a volúmenes de información, yo creo que eran inimaginables en algún momento. Y cuando yo era estudiante me acuerdo que solo el proceso de búsqueda y de organización de información podía demorarme muchos días. Hoy en día, gracias al Internet, que es una red de redes, que es una gran red que permite conectar bibliotecas, bancos de datos, empresas, organizaciones, instituciones, se puede acceder de una manera, por decirla de algún modo, en tiempo real, que es un término importante dentro de lo que significa la era digital, a información, y yo diría bastante información. Ya dependerá de las habilidades y de la capacidad de las personas para poder discernir y poder encontrar información relevante. Claro, entonces, dentro de este esquema, ya estamos hablando de que nos encontramos ya en una era donde el ciudadano vive, desarrolla su quehacer, vinculado de alguna u otra manera a una era digital. Estamos con el celular, estamos con la computadora, estamos en un constante interactuar por medio de diferentes herramientas con los amigos y con personas que no necesariamente están territorialmente al lado nuestro. Entonces hoy en día la conectividad, que es un elemento importante de esta era, nos permite asumir con responsabilidad y ver qué debemos de hacer desde la administración pública, que es lo que me preguntabas. Claro, sí, solamente para hacer una aclaración, desde digamos, una vez que el Homo sapiens, doblemente sapiens, para diferenciar del Homo sapiens neandertal, digamos que empieza a poblar el mundo, en el Paleolítico superior ya tiene algunos cambios, se manejan algunas tecnologías, y donde se da la revolución agrícola, que tiene muchos factores, justamente se llama la revolución neolítica. Entonces, claro, de forma muy inteligente y más, digamos, pedagógica, lo expone el futurólogo Alvin Toffler. Y también indicas muy bien que pues en esta revolución industrial algo que no se toca en la tercera ola es la otredad, pero no entendido la otredad como se entendía o como se entiende ahora entre personas, la otredad de una tribu entendiendo a otra tribu y que eran otras y que hay un proceso de lo que llama ahora interculturalidad, es de diálogo. Entonces la otredad en ese momento es decir ya no la relación hombre con hombre o hombre naturaleza, sino ha sido la otredad como el sujeto cosificado. Cuando hablamos del sujeto puede ser una etnia, puede ser el hombre, ¿de acuerdo? Como cosa, que ya tiene otra configuración, y eso es, digamos, lo que según muchos antropólogos pues ha hecho más la revolución, digamos, en el mundo eclesiástico con Lutero, en la individualización del sujeto, es que ha tenido otra forma de entenderse al ser humano y otra forma de tener las dinámicas sociales a nivel de los estados y a nivel de la economía. Y a partir de ahí, de la cosificación del sujeto, del hombre, es que tiene otro enfoque en la economía, donde, como muy bien dijo Teodor Adorno, pues los fines han sido trastocados y los medios son más importantes. Entonces lo que llama pues la razón instrumental. Muy bien, también hablaste algo de Peter Drucker. Peter Drucker es precisamente que tiene un libro, se llama La Sociedad del Conocimiento. Ahora habría que ver en qué sentido lo he puesto, de repente en inglés, de repente quería decir la sociedad de la información, porque a veces las traducciones cambian los conceptos. Así es, muy interesante tus reflexiones, es muy bueno aclarar a los teleoyentes,
oyentes de nuestro programa, para entrar en sí sobre lo que tú estabas mencionando, la gestión pública y la revolución digital. Yo preguntaba, sí, ¿qué impacto tiene la revolución digital en la gestión pública? Y no necesariamente estamos hablando del Perú, sino veamos cómo está configurado a nivel, digamos, de otras realidades. Bueno, indudablemente el impacto es, yo diría genera y debe de generar un alto impacto, entendiendo de que es una nueva forma de ver las cosas, es una nueva forma de hacer las cosas, es una forma y es la oportunidad, creo yo, de poder romper esa mala concepción de entender que el Estado es corrupto, de que quienes asumen el rol de la administración, que son los gobernantes, están en situaciones complejas. Indudablemente hay estudios que determinan que hay un porcentaje de funcionarios vinculados a este mal dentro de la administración pública, pero creemos que la implementación, el desarrollo de una modernización de la gestión pública, haciendo uso de las tecnologías de información, de las TIC, haciendo uso de los sistemas de información, a nivel de decisión y a nivel gerencial y a nivel de transacción de datos, ayudarían a transparentar todo acto, y no solo transparentar, sino que también ayudarían a hacer en menos tiempo cierto tipo de procesos, y por otro lado le permitirían al ciudadano ahorrarse la molestia de poderse desplazar físicamente a iniciar un trámite. Estaríamos hablando con esto de ventanillas únicas, que ya se habla, estaríamos hablando con esto de un sistema de atención digital, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de no solo de atención a nivel de trámite, sino también de consulta personal, pero a nivel digital, vía una plataforma, y por consiguiente también la participación y el control del ciudadano ante la dinámica del quehacer público. Entendiéndose de que pareciera ser, algunos dicen de que hoy en día el ciudadano no quiere participar de los procesos de gestión pública. Claro, indudablemente se da eso porque hoy en día tiene más complicaciones y mayor limitación de tiempo el ciudadano, pero paralelamente eso han desarrollado y se han aperturado otro tipo de espacios, otro tipo de elementos como los tecnológicos, que permitirían romper esa concepción de decir los ciudadanos no quieren participar del proceso y solo se limitan a votar. Creo que es la forma en la que estamos viendo, bajo un paradigma que ya deja de ser, y nos cuesta entender que el nuevo paradigma requiere mecanismos distintos a los que se han ido haciendo para hacerlos partícipes de lo que significa el construir y el hacer gestión pública moderna, ¿no? Mira, no te quiero cambiar el enfoque de tus interesantes análisis, pero por ejemplo cuando hablamos de la revolución de la información, un estado más transparente, claro, si yo hablo de un estado más transparente, ¿qué quiere decir? Que tengo la información a la mano. Uh-huh. Entonces, ahí yo, por ejemplo, estoy notando que hay una revolución de la comunicación. Entonces yo me comunico de mejor manera, es decir, ¿también? Por ejemplo, como tú analizabas ayer, decías, una persona en el campo efectivamente no tendrá todo, pues, la logística, los aparatos adecuados tecnológicos como se puede tener en algunas ciudades del mundo, digamos una comunidad X en nuestra realidad, o en la India o en el África, pero por ejemplo el celular se ha convertido en un aparato casi universal. Entonces, en ese sentido ya estamos accediendo a la tecnología, ya estamos accediendo a la información, y la comunicación también ha cambiado. Entonces, si la comunicación cambia, entonces cambian también nuestras formas de pensar. Y si cambian nuestras formas de pensar, también estaríamos haciendo una revolución de la forma de ejercer y de trabajar en cuestiones del poder. ¿Qué rol y papel le das tú en esta revolución digital, o cómo serían, digamos, sus análisis en función de la comunicación? La comunicación ha cambiado, información la tenemos, aquí hay que saber distinguir, disgregar y analizar las fuentes, porque como en cualquier sistema, si entra basura, sale basura. Entonces nosotros habría que saber disgregar, analizar, para eso está la formación. Pero ¿qué rol juega la comunicación y cuál es su impacto dentro de lo que estamos conversando, dentro de la misma gestión pública? Sí, efectivamente. Mira, en la medida de que, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de una sociedad de la información y del conocimiento, bueno, y hablamos de tecnologías de información y comunicación, van a ir interactuando. La necesidad de tener, primero,
en conceptos tecnológicos, en conceptos informáticos, podríamos hablar de tener estructuras físicas que garanticen la posibilidad de esa comunicación, ¿no? Hace el año 2001 se implementó y se empezó a discutir el tema de la agenda digital, la importancia de que en el Perú, de igual manera como a veces hablamos de los ductos de agua, ¿no es cierto?, de las tuberías, hablamos del tema de la electricidad, de igual manera se tiene que hablar de una red, ¿no es cierto?, que garantice la comunicación, porque es por ahí por donde va a fluir la información. Por consiguiente, ahí detrás de eso también hay el apoyo y el aporte de la empresa privada, pero en comparación a otros países siento de que estamos un poco lentos. Necesaria infraestructura básica, y sobre esa infraestructura básica progresivamente ir viendo los costos de utilización de estos espacios de comunicación. Es importante mencionar que hay sociedades donde ya el acceso y la conectividad para la comunicación tienen, por decir de algún modo, costo cero para el ciudadano, entendiendo de que detrás de eso hay un costo de operación. Pero digo costo de cero para el ciudadano, entendiendo de que muchos de estos ciudadanos se consideran ciudadanos de la información, algunos de ellos se consideran ciudadanos digitales y consideran de que es un derecho el tener acceso a estos sistemas para poder comunicar y por medio de la comunicación el poder generar una dinámica no solo de aprender, sino también de generar una sociedad de investigación. Y eso significa también, por otro lado, el comenzar a tener acceso, porque uno puede entrar a internet y pone y va a acceder lógicamente a páginas web y a contenidos, pero hay información importante que tiene su limitación, porque igual que una biblioteca física, también hay bibliotecas en las cuales hay gran volumen de información que está de manera digital, pero hay que acceder por medio de una clave, por medio de un password, y por consiguiente ya hay una barrera nueva respecto al acceder a volúmenes de información. Entonces, la relación entre tener mejor conectividad que responde a temas de comunicación va a tener una relación con el acceder a volúmenes de información y de conocimiento, porque en algunos casos no solo hablamos de información, sino ya estamos hablando hoy en día de acceder a conocimiento o a la gestión del conocimiento como una forma de hacer distintas las cosas. Y modernamente ya la Universidad de la Diversidad, que tiene concebido a la inteligencia artificial como una herramienta que permitirá reemplazar en cierto tipo de cosas a la inteligencia humana, se debe respecto a que ya no solo se puede gestionar el conocimiento de una manera bastante alta, sino que ya en este momento es dominio pleno de que los equipos computacionales han superado al ser humano en tema de capacidad de almacenamiento o en capacidad de conjunción de información, ¿no? Claro, interesante este tema. Vamos a hablar un poco sobre lo que es inteligencia artificial y la relación con las emociones. Tenemos nuestra perspectiva de que, claro, uno se puede tener mayor conocimiento, mayor información y la utilización de información, pero vamos a hablar de las emociones más adelante. Pero tú hablabas un tema fundamental que era sobre cómo el hombre tenía, pues estamos hablando acá del conocimiento, la persona del conocimiento, de información, pero ¿qué relación hay con el aprendizaje? Por ejemplo, las empresas, y tú conoces mejor que yo, las empresas más competitivas en el mundo son aquellas que desaprenden y aprenden mucho más rápido, es decir, en términos más claros, son las empresas que aprenden mucho más rápido que otras. Ahí está, digamos, el know-how, ahí está la fuente para que estas empresas sean innovadoras, para que sean más competitivas, para que produzcan mucho más. ¿Tú cómo entiendes la velocidad del aprendizaje en función, digamos, de esta era que estamos hablando, que hay muchísima información, hay bastante conocimiento, hay bastante investigación sobre diferentes temas, pero ¿qué relación hay con la velocidad del aprendizaje? Bueno, realmente ya estamos yendo a tocar algunos temas que tienen relación, pero hoy en día la forma de aprender, la forma de entender estos procesos, gracias a esta apertura del acceso a la información, ya pasa por un descubrir propio, ¿no? Pasa por entender al ser humano como
como la persona dispuesta a explorar, dispuesta a comenzar a generar su propia dinámica de concebir las cosas, y sobre eso ir construyendo, ¿no es cierto?, ir construyendo elementos de interacción en diferente nivel y en diferente escala. Creo yo que el ciudadano, hoy en día hay niños que pueden saber en algunas cosas más que los adultos, no porque necesariamente lo hayan aprendido en el colegio, sino porque, como mencionábamos, la herramienta del Internet específicamente permite democratizar accesos a información y a contenidos bastante altos. Pero claro, hay que tener mucho cuidado porque, como alguna vez lo comentaba, cualquier persona podría crear una página web y seguramente podría poner el contenido que quisiera, sin pasar seguramente por algunos filtros. Por consiguiente, podría significar un elemento que permita desinformar y generar un proceso de aprendizaje no adecuado para aquellas personas que simplemente lo que hagan es utilizar herramientas de búsqueda de datos o de información, y lo primero que se encuentre se considere como cierto. Creemos que eso, bueno, en el concepto de la evolución también del Internet, en el concepto de evolución de lo que significa en este caso los sistemas, el Internet 1, el Internet 2, va a hacer que probablemente vayamos asumiendo conciencia de esto, ¿no? De esto. Ahora, retomando el tema de la administración pública, pasa lo mismo, claro, ¿no? Pero la pregunta era si la velocidad de información, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, para poner un tema ya más específico, es decir, las empresas quieren ahora, ya tienen la información, pero quieren la velocidad de aprendizaje. ¿Cómo tenemos que aprender esta velocidad de aprendizaje? Quiere decir que el ser humano, la gestión del talento humano se va a enfocar a que el trabajador aprenda mucho más rápido, desaprenda mucho más rápido. ¿A qué se refieren con esta velocidad de aprendizaje? Empresa competitiva en el mundo tiene que tener velocidad de aprendizaje por la velocidad de información. Bueno, claro. No, lo que pasa es que el mundo cada vez es más cambiante, ¿no? Si hacemos allí hay que entender de que las empresas competitivas no son las más grandes, sino son las más ágiles. Entiéndase por más ágiles aquellas que tienen mayor capacidad de adaptabilidad. Hoy en día se requiere estar informado de cómo está la dinámica del entorno empresarial, y en la medida de cómo esa dinámica se pone favorable o desfavorable, tiene que haber una actuación inmediata en este caso, de los actores empresariales, hablando de los decisores, de los gerentes, y hablando indudablemente del personal operativo. Por consiguiente, en la dinámica digamos, de la gestión estratégica, hoy en día se desarrollan sistemas también computacionales que permiten estar midiendo, por decir de algún modo, segundo a segundo, lo que va pasando en el entorno, ya sea a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico y a nivel ecológico. Y sobre eso se van repensando no solo objetivos, sino también estrategias. Y dentro de eso y dentro de las estrategias, un rol importante juega el recurso humano, que anteriormente era considerado como la masa laboral trabajadora, que solo era considerada por su fuerza motriz, pero que hoy en día en el mundo se considera el talento vinculado a la gestión propia del aprender para dar respuesta inmediata a los retos de este mundo cambiante. Entonces, indudablemente, ya se requiere tener gente que responda de manera inmediata a la complejidad de lo que va a exigirle el mundo, en este caso el mercado, si es una empresa, para poder mantenerse en el espacio del liderazgo, si es que fuera el caso de algunas empresas. Creo yo que el chip de este nuevo ciudadano, de este trabajador del siglo XXI, tiene que ser un chip de no tener una persona cerrada a pensamientos, a ideologías, a patrones y paradigmas que hagan cuestionar su acción, más al contrario, le sirva para darse cuenta de que el mundo cambia y que se requiere, sí, o sea, hay derecho a criticar, hay derecho a decir por qué tengo que hacer esto. Eso me hace acordar a un libro de ¿Quién se llevó mi queso?, ¿no? Cuando también
y también ahí salen otros libros y dicen ¿por qué el queso atrae a los ratones? Y sale otro libro y dice yo me llevé tu queso. Y en esa lógica uno dice, oye, la dinámica está dada, pero el mundo también cambia. Claro. Y las especies que se han mantenido en el mundo es aquellas, como dice Darwin, aquellas que han tenido la capacidad de adaptarse, ¿no? Y por consiguiente han sobrevivido. ¿Cuál es la tendencia ahí en el mundo? Hablando justamente de cambios, que has atacado el tema de evolución. Argumentaré después este aspecto de evolución en el sentido como se entiende originariamente, pero en el mundo empresarial, ¿hacia dónde tienen que ir las empresas? ¿Hacia la diversificación o hacia la especialización? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo te diría de que, y respondiendo un poco a la anterior pregunta, en el ámbito empresarial casi cada medio año hay una nueva teoría. O sea, cada nuevo año nace una nueva teoría en el ámbito de la gestión empresarial. Hay otras ciencias donde es mucho más rápido y otras mucho más corto. Eso genera y la variación de las industrias. Hay industrias donde los tiempos de largo plazo o la gestión de largo plazo puede significar 30 años, pero hay otras donde el largo plazo puede parecer 2 años, por su dinámica cambiante. Entonces, retomando, y cuál es un poco la tendencia. Hay un texto interesante que ya tampoco no es tan novedoso, pero se titula La estrategia del océano azul. Este texto lo que busca es encontrar la capacidad de la diversidad, ¿no? Diferenciarse en el qué hacer, rompiendo el esquema de pensar que todo tiene que ser competitivo, de que todo tiene que ser producto similar y mismo mercado. La capacidad humana y la capacidad de creación e innovación nos permiten desarrollar nuevos productos que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades y por otro lado haciendo uso de recursos y de elementos que probablemente puedan ser hasta más baratos a nivel de costo de adquisición. Por consiguiente, podemos entrar en una dinámica de descubrir océanos, de descubrir nuevos mercados con productos que mejoren lo disponible en niveles de satisfacción de lo que podría, entre comillas, llamarse competencia. En los océanos azules no existe competencia porque son productos nuevos. Y la ventaja que podría haber es que en la medida de que pudiéramos insertar ese valor, porque detrás de esto lo que se busca es generar un valor para quien va a adquirir el bien, no solo busque satisfacer la necesidad, sino que se aumente el nivel de satisfacción, que ese es uno de los temas que a veces muy poco se habla. Se cree que solo la tarea queda en satisfacer la necesidad, pero no medimos el nivel de satisfacción del cliente o del usuario. Si logramos entender eso, podríamos también tener un mayor nivel de rentabilidad, que es lo que básicamente buscan las empresas. Claro, pero tu sugerencia, por ejemplo, ¿cuál sería, digamos, a una empresa que se diversifique o que se especialice? Bueno, yo lo que plantearía es que cuando hablamos de diversificar, un poco para que entiendan las personas que nos escuchan, hablamos de tener más de un producto, ¿no? Y especializar es concentrarnos en uno, focalizar un poco, digamos, en un producto. No, Michael Porter, en un libro que saca donde desarrolla el concepto de las estrategias genéricas, él menciona de que va a depender del modelo empresarial, va a depender de la industria y del sector empresarial en el que uno se encuentre. Podemos utilizar también otra estrategia que se llama liderazgo en costos. Si yo creo que tengo la capacidad para poder sacar un producto que logre satisfacer necesidad, generar valor, pero puedo tener el manejo de toda la cadena productiva, el manejo de toda la dinámica para tener el mejor precio, lo hago. Allí no estoy pensando ganar en un producto vendido mucho, sino lo necesario, pero en la cantidad es donde se va a ver la diferencia. Entonces ese es un tema que dependerá de algún tipo de sector y de algún tipo de industria y de algún tipo de mercado. Pero tenemos otro tipo de empresas donde podría funcionar muy bien la alta segmentación o el enfoque, que es básicamente el tema de la especialización. Pero eso, claro, ayuda a mostrarte que tú lo haces, lo sigues haciendo, lo haces siempre y eres el mejor. Pero la dinámica es competitiva y alguien puede lograr alcanzar tu nivel de estándar o tu nivel de producto y probablemente pueda tener un menor precio. Claro. ¿No? Y lo otro que es el tema de la diferenciación, que es por donde está yendo más ahora el tema del qué hacer. Entendiendo de que gracias a las tecnologías de información, hoy en día uno puede sacar productos que lleguen y que tengan tal diferencia de otros que no puedan ser comparados. Entonces, en sociedades donde podemos generar
productos con variables de capacidad orgánica, variables con elementos comparativos que no tengan otros operadores o digamos otras empresas, pudiéramos generar productos únicos, y al ser productos únicos podrían tener un alto valor y eso indudablemente podría generar también una alta rentabilidad. Entonces va a depender de dónde estemos, ¿no? Qué tipo de actividad hagamos. Claro. Pero bueno, retomando un poco una conversación, entonces tú sabes que a veces nos vamos por otras, pero volviendo siempre al tema. Pero naturalmente en lo que tú indicas y para el beneficio de nuestra teleaudiencia, claro, cuando hablas de competitividad de Michael Porter, pues recordamos, ¿no?, que tiene 5 teorías básicas para hablar de competitividad. Una es la cadena productiva, lo que te has dicho, el análisis de las industrias. La otra era la innovación, y hay 2 más que en este momento no recuerdo. Pero a lo que yo quería ir es que, por ejemplo, sabemos que desde un punto de vista diacrónico y de evolución del ser humano y de cualquier especie, vamos a ver, por ejemplo, cómo el ser humano u otros primates han ido sobreviviendo a los diferentes cambios climáticos, pero no porque se han especializado. Por ejemplo, cuando ha habido especialización en consumir las raíces, esos han fracasado. Cuando ha habido especialización en la caza de ciertos mamíferos, también han fracasado. Y los que han sobrevivido justo han sido los que han diversificado. Claro, esto es una teoría evolutiva. Y justamente evolución significa lo que tú antes indicaste, la capacidad de adaptarse. Yo quería entenderlo así un poco las empresas, tú lo has explicado muy bien, las perspectivas, nos parece muy interesante. Sí, perdón, creo que sería un aporte importante, es que no te olvides de que los que los hacedores de empresa, ¿no?, le ponen un tiempo al concepto empresarial, y eso responde al tema de planificación estratégica, ¿no? Yo digo, esta empresa la veo de acá a 10 años, en esos 10 años tengo que ver si la estrategia que planteo, cómo está respecto a ese entorno, claro. Porque la idea de la empresa no es que la pienso para toda la vida. Claro, en operación de un proyecto, el proyecto es definido, tiene un inicio y un término, la empresa se busca que perdure, pero cuando se planifica, se piensa en relación al tiempo, y el tiempo nos dirá si en ese qué hacer puede ser válido o no el ser especialista o ya no. Por consiguiente, puedo yo hacer un cambio. Entonces, sobre la propia sobre el propio análisis del tiempo, uno podría hacer esquemas. Hay empresas que se dan cuenta que es el momento de cambiar. Eso es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con empresas como Samsung, ¿no? Hay empresas que a lo que se han dedicado es a producir equipos, hardware, pero hoy en día la tendencia en el mundo es que este tipo de elementos ya no tienen por sí mismo función, si es que no tienen un elemento interno que es el software para que lo dinamice. Antes tú tenías un reproductor de un cassette, pero hoy en día los nuevos equipos ya no tienen que tener un reproductor de cassette, sino que tienen que tener un programa que le dé dinámica propiamente. O sea, ya no se requiere tener equipos solamente mecánicos, sino que tienen que tener el ingrediente, ¿no es cierto?, lógico, que en este caso es software. En esa lógica, estas empresas ya se han dado cuenta que no pueden continuar el ciclo de vida de su producto, porque una empresa puede crear más de un producto, y su ciclo de vida como empresa a veces se cierra el ciclo de vida del producto. Y si es que eso pasa, bueno, claro, está evidenciada, digamos, el término y la culminación de la empresa, me hace recordar Albert Einstein, ¿no? El tiempo y el espacio, o sea, el contexto en este caso, claro, siempre va a ser relativo. Interesante, claro, y qué mejor ejemplo con los de Kodak, ¿no? A nosotros, ¿quién no tenía una cámara Kodak y sacaban los rollos, que era realmente por donde tenían mayor ingresos, no en las mismas cámaras, sino, bueno, no se han sabido adaptar. Tras la pausa comercial, estaremos nuevamente entrando al tema digital y gestión pública. Si no me dices...